Bueno, en este último segmento del programa vamos a tener el gusto de recibir a un amigo, pero además uno de los prestigiosos analistas de opinión, un consultor realmente político, que realmente, y valga la redundancia, ha hecho comentarios muy claros, muy ilustrativos respecto de la política de nuestro país. En su momento, antes de las elecciones, después de las elecciones. Y estoy refiriéndome a Sergio Berenstein, que es consultor independiente ahora, antes Poliarquía, pero creo que no es necesario abundar sobre los detalles de lo que es la personalidad intelectual de Sergio. Por sobre todas las cosas, charlar con él, que es lo más importante. Gracias por estar, Sergio. Un placer, gracias por la invitación. Pero por favor, hay mucho para hablar. ¿Dónde estamos parados? ¿Qué pasa? ¿Qué deja de pasar? ¿Cómo lo ves vos frente a esta situación tan especial, tan particular, donde se hace oídos sordos a todo, donde pareciera que se oculta la realidad y por otro lado se ve un panorama que es completamente distinto a lo que efectivamente ocurre? La oposición que no es tal y no se sabe hacia dónde vamos. ¿Qué pasa, efectivamente? Es una situación muy confusa y a la vez... Pero es que es difícil para ustedes también analizar. Ninguna duda, porque hay mucha incertidumbre, mucha volatilidad, hay actitudes, yo creo, un poco exageradas en todo el espectro político, sobre todo en el gobierno y fundamentalmente en la presidenta. Me parece que estamos frente a un contexto donde el gobierno se está yendo de a poco. Lo viejo no termina de morir, lo nuevo no termina de nacer, ¿verdad? Y en esta incertidumbre creo que es fácil perder un poquito el rumbo de dónde va la política argentina. Pero al mismo tiempo, si tomás un poquito de distancia y lo analizás con perspectiva histórica, comparada, la verdad que esta es una coyuntura que te resume todo lo mal que funciona la política argentina. Y uno diría, qué mal que funcionó siempre. Tenés un presidente aislado de la sociedad que ignora la dinámica democrática, el debate en el Congreso, el control que tienen que ejercer los medios, una presidenta que no se somete ni siquiera a una entrevista con un periodista amigo, no estoy hablando de una conferencia de prensa, ¿verdad? Correcto. Los partidos totalmente adormecidos o desaparecidos aparecen de forma muy coyuntural cuando hay elecciones, como maquinarias cada vez más, por otro lado, oxidadas y obvias, pero no hay dinámica partidaria en Argentina. Tampoco tenés una sociedad civil activa. El gobierno, aumentando muchísimo el gasto público, el tamaño del Estado fue desplazando a la sociedad civil a los márgenes. Y la democracia requiere una sociedad civil activa, dinámica. Fíjate que los sindicatos están divididos y sin capacidad ni siquiera en un contexto de desempleo creciente, alta inflación, para defender los intereses de los trabajadores. Las asociaciones empresarias, nos consta a nosotros que estamos más cerca de ese mundo, también están muy fragmentadas y cada tanto se alzan la voz, y no es menor, del Grupo de los Seis o de algún empresario ahora, y con respeto yo lo digo porque son amigos y yo concuerdo con las críticas en general, es demasiado poco, demasiado tarde. Es decir, el sector privado esperó mucho para salir a defender los intereses, creo yo, en términos de la seguridad jurídica, la certidumbre. Pero lo han hecho porque ya está, hay muy poco tiempo hasta que fenezca el periodo de la presidenta, porque si hubiese sido antes, se hubiesen callado como se callaron por temor. Puede ser, y también es cierto que nunca, me parece a mí, hubo una amenaza tan concreta a los derechos de propiedad. Y esta reforma de la ley de abastecimiento que se acaba de aprobar, me parece que es una amenaza contundente, porque le agrega mucho poder a un gobierno que ha demostrado en varias oportunidades una vocación de tomar decisiones de forma arbitraria. De todas maneras, la oposición ya se ha manifestado con que llegar al gobierno van a vetar o van a anular esta ley. Esto no es nada comparado con lo que puede ser el disloque de lo que fue la presentación de Máximo Kirchner. También esto es disparatado, absolutamente. Un discurso que no tiene nada que ver. Es un discurso anacrónico, pero sí tiene que ver con este gobierno, con la cultura política del gobierno, con lo que es la cámpora, claro, con la forma en la cual esta concepción tan singular de la política, la forma en la cual ellos entienden el rol de la política. Fíjate que para Máximo hacer política es militar, y militar es estar en la calle con los pobres o no sé bien qué, porque no queda claro.
En una sociedad moderna, tomar decisiones públicas requiere conocimiento, experiencia, conocimiento sobre todo comparado, qué hacen los otros países para resolver cuestiones similares. Requiere diálogo, tenés que lograr consenso para que las políticas sean consistentes y cuenten con el apoyo de los agentes a los cuales va a afectar. Nada de eso se debatió en la cancha de Argentinos Juniors el sábado pasado. Por eso creo que fue interesante, porque cuando vos empezás a entrelazar distintos argumentos y distintas situaciones, creo que es consistente la manera maniquea y extrema con la cual la presidenta presenta la supuesta conspiración, por ejemplo, que sufre la Argentina. Es consistente eso con el discurso de Diana Conti pidiéndole a los gritos a la gente que no lo vean a la nata. Es consistente con el discurso de Máximo, y creo que esto pone de manifiesto algo que no es menor, Luis, y es que la sociedad está cambiando, pidiendo gestión, pidiendo moderación, pidiendo un liderazgo fuerte, pero basados en consensos, y el gobierno les ofrece algo que la sociedad ya no quiere comprar. Y me parece que este es el elemento más interesante de esta hora. La sociedad no quiere comprar y ciertos sectores solamente se manifiestan. A ver, ¿por qué? Este asunto famoso de la inclusión, de tratar de establecer un populismo tan particular, estas leyes que se dictan en la provincia de Buenos Aires con la esposa de Lía, después el otro problema de las notas, establecer un régimen distinto en la educación, que no entramos a discutir esa en particular, porque es un análisis, ustedes que necesariamente que son sociólogos y que han estudiado todo este tema, saben que esto ha requerido años y años de estudio para saber efectivamente hasta dónde es prudente o imprudente este tema. Se resuelve de un plumazo, sin analizar fríamente el contenido, la esencia de cada cosa. Pero el malestar general que existe en la población respecto de cómo vivir es tan grande y es tan grave que es como que nos estamos marginando del mundo. Y esa famosa inclusión que teníamos se está perdiendo. Entonces, ¿a dónde vamos? Hay dimensiones distintas, Luis, de este concepto, ¿no? tan importante, ¿no? de inclusión o de integración. Porque hay una dimensión que es internacional. Y ahí yo concuerdo contigo en el sentido que Argentina vive un grado de aislamiento tal vez sin precedentes o comparable con el que teníamos luego de la Guerra de Malvinas, circunstancias de esas características muy extremas, ¿no? Hay otro concepto, otra dimensión de la idea de inclusión que tiene que ver con la coherencia o la integración interna, ¿no? Donde si crees hay un componente social y lo que uno busca como sociedad es que no queden sectores sociales desintegrados, marginados. Después podemos ver si el gobierno lo ha logrado o no, pero eso es una idea fuerza, ¿no? Un objetivo público, colectivo, creo yo. Pero hay otra dimensión de la palabra inclusión, que es la inclusión territorial. Es decir, que no queden áreas del país desintegradas, ¿no? Un poco a los que nos gusta la historia o tenemos algunos años en el espíritu de Frondizi. Cuando Frondizi provincializa los territorios nacionales, buscaban integración territorial en un contexto, estamos hablando de fin de la década del 50, comienzo de los 60. Para muchos televidentes esto es el Pleistoceno, pero para nosotros no tanto, ¿no? No, yo era frondicista. Fue muy importante eso, porque fue como terminar de armar el dibujo de la Argentina moderna en términos de la geografía política. Y esto se hacía en un contexto en el cual el mundo buscaba la afirmación de las naciones, en el proceso de descolonización después de la posguerra, la segunda posguerra. Fue un momento muy importante en el mundo y yo creo que Argentina dio un paso en la conformación de lo que es hoy el país, ¿verdad? Entonces, de todas estas dimensiones, yo creo que lo importante de tener en cuenta aquí es que hay como motores contradictorios al mismo tiempo, ¿no? Yo creo que el gobierno tuvo una buena idea en incluir sectores, por ejemplo, de tercera edad, adultos mayores que no tenían ningún ingreso. Y es cierto que tal vez no había hecho un aporte al sistema de seguridad social, pero me parece que todos ganamos sabiendo que
Hay más jubilados con una jubilación tal vez muy austera, pero con acceso al sistema de salud y con alguna cobertura mínima y con lugar para ir el sábado al centro de jubilados. No es menor. No es menor para el jubilado, no es menor para la familia. Me parece que un país que en su himno tiene una frase como «Ved en trono la noble igualdad», no quiere tener a los viejos desiguales. No quiere tener a los jóvenes tampoco, pero sobre todo a los viejos, ¿no? En un contexto... Pero si sos de la cámpora, mejor. Está bien, pero dejemos la parte de politización que lamentablemente pasó en todos los gobiernos, ¿no? Tal vez no con tanto extremo como este, pero... pero pasamos a lo importante. Va a pasar la cámpora, los jubilados van a quedar. Este es un derecho que, absolutamente. Que está adquirido, ¿no? Yo creo que en ese sentido lo que a mí me parece que es menos sustentable es el hecho de que en la sociedad moderna, en cualquier democracia contemporánea, el principal motor de inclusión es el mercado, es el empleo. El mercado que genera innovación, que genera puestos de trabajo, que destruye a algunos y genera a otros, porque hay una cosa subpeteriana ahí, que es natural en cualquier sociedad libre. Muchas veces uno se pone triste cuando cierra una empresa y por ahí para el país es bueno. No para la persona que sufre la pérdida de empleo. No cabe ninguna duda. Pero hay veces que hay sectores que no tienen que seguir. En ese estado, mi estimado Sergio, y me faltan 3 minutos nada más, me gustaría tu análisis respecto, a la luz de lo que estamos conversando, los distintos exponentes políticos para llegar a la primera magistratura. Estamos hablando de Massa, estamos hablando de Scioli, estamos hablando de Macri, estamos hablando de UNEN y lo que surja de UNEN. ¿Cómo lo ves? Veo un sistema de alta competencia, en muchos casos dentro de los propios espacios. Hablamos de los principales candidatos. En el caso de Macri y de Massa, uno descarta que van a ser los candidatos de sus respectivos partidos. En el caso de Scioli seguramente también, pero ahí hay una primaria que va a tener que obviamente enfrentar con candidatos que van a tener algún peso, Randazzo en particular, algún otro probablemente. Y en UNEN obviamente veo mucha competencia y con un final todavía muy incierto. Esto es bueno en la democracia, que haya mucha competencia, que haya finales inciertos. La incertidumbre respecto al resultado, por supuesto, hoy incluye la carrera más importante. No sabemos quién llega a la segunda vuelta, no sabemos, por supuesto, el resultado de la segunda vuelta. Esto le agrega un condimento nuevo al proceso de renovación presidencial. Desde el 2003 que no veíamos, si querés, una circunstancia en la cual la distancia entre los candidatos es bastante acotada y la incertidumbre en el resultado efectivamente también, ¿no? Ahora, lo que preocupa es la resultante. Bueno, yo tengo la capacidad del que pueda resultar electo. Mira, yo soy muy optimista en ese sentido, porque veo actitudes muy rescatables en todos los candidatos. Primero veo una vocación para gobernar de manera distinta, no negar los problemas, volviendo a un punto muy importante que vos hiciste antes, es que este es un gobierno que niega la agenda de la ciudadanía. Te habla de la isla de Marchi, de conspiraciones, y no te habla de inseguridad, de desempleo, de inflación, no te habla nada de lo que es hoy la agenda del día a día de la mayor parte de la sociedad. Creo que en este contexto todos los candidatos que hemos mencionado y algún otro que no mencionamos, pero también puede estar allí, claramente va a tratar por lo menos resolver los problemas de la ciudadanía. Veo experiencia en gestión en algunos casos relevante, en otros veo equipos muy preparados y en todas las candidaturas veo cosas positivas. Pues no tenemos tiempo para mencionar los integrantes de los equipos económicos, pero veo gente muy experimentada con Massa, gente muy preparada con Macri, gente de extremado nivel con Scioli y por supuesto en UNEN Martín Lustó, Prat Gay, González Fraga. Un equipo de ellos tres, o cualquiera de ellos tres, te arman un equipo económico de lujo. Entonces, cuidado que vamos a ir a una Argentina mucho más sensata. Mi preocupación es de acá al fin del mandato de Cristina. Gracias, Sergio, por venir. Te voy a convocar marzo o abril para que sigamos pensando qué puede llegar a pasar el año que viene. Encantado, Luis. Un placer estar contigo. Gracias por estar.